jóvenes estéis inspirados dentro de esta pintura tan horrorosa que es la del Guini, ni estudio ni pego para el agua, y si no se nota casi que mejor. A ver, ese camino es el camino al infierno, ya os lo digo. Aunque ahora está muy de moda, y lo digo con mucho cariño, aunque ahora está muy de moda parecer que se trabaja pero no se trabaja, estáis en una edad en que estáis formando vuestro cerebro. Y el cerebro se forma principalmente con capacidad de esfuerzo. Esto no es baladí. La persona que parece que hace algo, mueve los brazos pero luego no hace nada, con los años se nota. Y os aseguro que es súper desagradable plantarse en cierta edad, llegar a un sitio y que la gente haga así. Hostia, tío, que no le veas, no le saludes. Eso es la marca personal. Y ahora vosotros, como gestores de experiencias, os estáis ganando algo que se llama vuestra marca personal. Así es que, para los que lo sentís o para los que no lo sentís, yo quiero que todos vosotros en esta vida seáis agradecidos. Las personas agradecidas os aseguro que ennoblecen la vida. Tener al lado a una persona que ni siquiera es capaz de agradecer el poco o el mucho esfuerzo que hacen sus profesores por transmitirles conocimiento, no es de ley. Así es que a mí me da igual que me aplaudáis o no, lo digo con cariño y con amor. Pero quiero un aplauso para las profesoras que se han deshecho literalmente para que esto pase hoy aquí. Por favor, un aplauso para ustedes. El camino del Santo Grial es un camino que nace exprofeso de una voluntad que por supuesto no es una voluntad civil normal, es una voluntad religiosa y empieza a mitad del siglo XX. María Reyes ha explicado muy bien que una cosa es la historia, el recurso cultural, y otra cosa es, vamos a poner en marcha algo que se parezca a poner ese recurso en movimiento. Me explico. La historia del Santo Grial tiene 2000 años, ¿vale? Pero las peregrinaciones en torno al Santo Grial, pues, honestamente, se pueden separar en dos momentos históricos. Un momento histórico en el que el Santo Grial realmente es trasladado desde Jerusalén a Roma y luego de Roma a Huesca y luego por la invasión sarracena, que sabéis que es cuando los sarracenos, los musulmanes, entran por España, por la batalla de Guadalete, por el sur, ¿vale? Y conforman el Al-Ándalus y bueno, pues el gran califato, que en aquella época utilizar la palabra califato es como si dijéramos universo. El gran califato que se monta en España es el califato de Córdoba, superpotente, ¿vale? Pues evidentemente en ese trasiego de musulmanes y cristianos hay un camino de peregrinación que se inculca desde la Santa Sede con el ánimo de que esa frontera sarracena quede totalmente definida por el paso de cristianos. ¿Alguien me sabe decir qué camino es ese? ¿Qué camino es ese que históricamente se empieza a fraguar como frontera entre lo cristiano? Venga, empieza por ese. Santiago. ¡Ole! El Camino de Santiago, muy bien. El Camino de Santiago se institucionaliza como un camino de perdón. Había que cumplir, entre otras cosas, una pena, y esa pena consistía en ir a una zona que no era nada agradable, vamos, que no era una ruta hotelera, hablando en plata, sino que era una ruta donde uno iba, caminaba, peregrinaba, pedía asilo, pedía hospicio, pedía techo, pedía agua, pedía comida, porque evidentemente el perfil de ese peregrino pues no era un millennial con una tarjeta de crédito que le había dado su padre para que no sufriera, o pues un retirado de estos de la economía silver, que llaman los franceses, pues un potentado jubilado que va de comilona en comilona y va haciendo su camino.
Luego es evidente que el perfil del camino y el perfil de la peregrinación a lo largo de los siglos ha variado y ha cambiado. Para mí, ¿qué es lo verdaderamente interesante? Pues mira, vamos a poneros una peliculeta, ¿no? Que tengo por aquí. Para presidir los actos del 17º centenario de la llegada del Santo Cáliz a España, se trasladan al Monasterio Alto de San Juan de la Peña el jefe del Estado y su esposa, donde son cumplimentados por autoridades y jerarquías. Penetra Franco en el templo y recibe de manos del arzobispo de Valencia las insignias de cofrade del Santo Grial. Seguidamente el obispo de Jaca oficia una misa a la que asisten con sus excelencias los ministros de Gobernación y Justicia, jefes militares y civiles y otras autoridades. Lugar preferente ocupa el nuncio de su santidad Monseñor Antoniuti. Terminada la misa, se organiza una solemne procesión para trasladar la sagrada reliquia desde el monasterio alto al monasterio bajo. Tras el Santo Cáliz, portado por Monseñor Antoniuti, van el generalísimo Franco y su esposa, seguidos por una amplia representación. Vale, lo voy a parar porque prácticamente no se ve nada. ¿Alguien puede apagar la luz? Se ve. ¿Se ve? ¿Sí? Bueno, de todas maneras me interesaba parar aquí para decir esto. A ver, esto no es una película donde hay un señor diciendo, a ver, los del fondo, ponéis un montón, aquí quiero ver que la gente se emociona, los del fondo, lágrimas, no. Esto era el sentir de una época que está recogido en una peregrinación que se decidió después de ser conscientes de que había un elemento que durante 1700 años estaba siendo custodiado de mano en mano, un elemento que además había sido custodiado muy interesante, durante casi 11 siglos en la colonia de Aragón. Entonces, realizar este viaje tenía su aquel porque había que buscar esos puntos en donde esta sagrada reliquia tuvo una impronta histórica y bien había quedado. Tuvo una impronta histórica y tuvo un recorrido claro. Entonces, estamos bajando desde el monasterio alto, que es un monasterio que está desamortizado en el año 1835, hasta el monasterio bajo, que es ese monasterio antiguo de piedras que hoy en día podemos visitar como una verdadera reliquia románica alucinante. Pues sí, bueno, nada, está el jefe de Estado y todo el mundo en procesión, bajando por la cuesta. Al llegar al viejo monasterio, la venerada reliquia es depositada en un altar levantado en la que fue iglesia primitiva. El Santo Cáliz estuvo en el monasterio de San Juan de la Peña 686 años y después permaneció en Valencia y otras ciudades a las que fue llevado cuando las guerras e invasiones impusieron su traslado. Si os habéis fijado, el cáliz sale de Valencia llamándose Santo Cáliz. Pero fijaros con qué nombre entra lo que sería constructor. Después de los emocionantes actos en tierras de Aragón, a las que fue llevado el Santo Grial, la preciada reliquia llega a Valencia y es trasladada a la catedral del arzobispo de la ciudad en un majestuoso desfile. Los solemnes actos conmemorativos del 17 centenario de la llegada del Santo Cáliz a España culminan con la gran procesión en la que participan todas las parroquias, acción católica y asociaciones piadosas. El Santo Cáliz va en la artística carroza propiedad de la Hermandad de la Parroquia de San Rafael. Desde los balcones y ventanas cae un diluvio de pétalos de flores, expresión del culto que los valencianos rinden al Santo Grial en esta jornada de devoción que constituye, como dijo el señor arzobispo, una elocuente expresión de fe.
evidentemente no se han hecho. De hecho, desde los años 60, lo que se ha propiciado indudablemente es otra latitud, con otro sentir, pero con un mismo espíritu peregrino, ¿vale? Esto es 1965, hemos visto 1958, 59. La primera vez que se hace un nodo en Santiago. En la festividad del apóstol Santiago, patrón de España, 6 años. llega a la Basílica Compostelana el jefe del Estado acompañado por su esposa, doña Carmen Polo de Franco. Son recibidas sus excelencias en la puerta del oradorio por el cardenal arzobispo de Compostela, quien les acompaña hasta el altar. Este día es la culminación del Año Santo, que ya no volverá a celebrarse hasta 1972. En la gran solemnidad litúrgica funciona el botafumeiro, igual que lo hacía en las antiguas peregrinaciones de Europa y del mundo entero. Da comienzo la misa de pontifical en un altar instalado en el centro de la nave del transepto. Está presente todo el gobierno con el vicepresidente de la general Muñoz Grandes. En el ofertorio, su excelencia, que ocupa con su esposa un sitial al lado del Evangelio, se ha arrodillado ante el altar mayor para hacer la ofrenda nacional de España a Santiago Apóstol. En su invocación dijo: queremos una paz basada en la justicia y en el cumplimiento de los valores que dignifican al hombre. El cardenal Quiroga Palacio responde a la invocación de su excelencia, según es tradicional, y da lectura a un telegrama del Papa. La ceremonia terminó con el mensaje pontificio difundido por altavoces instalados en el templo, en el que Pablo VI habló en castellano a todos los españoles, y en especial a los peregrinos postrados ante el apóstol Santiago en la Basílica de Compostela. Bueno, yo os voy a dar un dato que es interesante. En 2008 estamos hablando de casi 400 millones de euros gastados por la Administración en dar publicidad al Camino de Santiago. En 2010, el Plan Xacobeo, 140 millones. El año pasado, los Next Generation, aproximadamente entre 140 y 160, no mire el dato. En algunas páginas he visto 171 millones de euros. Para que os hagáis una idea, una persona, para que llegue a cotizar 1 millón de euros, cobrando 2.000 euros netos al mes, son más de 55 años de su vida. La parte proporcional que se llevaría la seguridad social, y la doblamos, pues estaríamos casi en 80 o 90 años, es 1 millón de euros. Imaginaos la fuerza laboral que el Estado se ha estado gastando continuamente en un territorio que, por cierto, hoy por hoy se anuncia como camino, me refiero a Galicia. Fijaros que el punto de partida estábamos los dos caminos en la parrilla de salida. Santa Orial, Santiago de Compostela. ¿Qué pasó? Pues bueno, como sois estudiantes, apelo a vuestra capacidad crítica. Yo os hago una pregunta. ¿De dónde era el jefe de gobierno en ese momento en España? ¿De dónde? Del Ferrol. ¿Y el Ferrol dónde está? Muy bien. ¿Y alguien sabe quién era el ministro de Turismo en ese momento? ¿Quién era? Fraga y Vigarra. Muy bien. ¿Y Fraga de dónde era? Oye, qué tándem más interesante, ¿no? Que los centros de poder más importantes centralizados en turismo estuvieran focalizados en Galicia. Esto es interesante para empezar a entender y a comprender muchísimas cosas, porque como muy bien ha explicado María, nuestro relato es megapotente. Si el principal protagonista del Camino del Santo Grial es el legítimo dueño de su copa, ¿de qué figura estamos hablando?
Venga, decirlo sin miedo. Jesús. De Jesús. Digo yo que Jesús es más importante a nivel mundial y conocido que Santiago el Menor. ¿Vosotros sabíais que era Santiago el Menor, el de Galicia? Porque podía haber sido el mayor. Estamos hablando de un trozo de reliquia del hueso encontrado de Santiago frente a la copa de bendición que tuvo Jesús entre sus dedos y que hay una tradición oral cristiana ininterrumpida. Eso es casi como decir palabra de notario, o mejor, como dicen los italianos, parábola di popolo, parábola di Dio. ¿Cómo es posible que el camino del Santo Grial, como muy bien dice María, esté sin desarrollar? Pero si empezaron al mismo tiempo, ¿qué ha pasado? ¿Podéis haceros una ligera idea de lo que ha pasado? Si queréis nos vamos a los números de las inversiones. Inversiones en el camino del Santo Grial. Cifra del año 2004. 0 euros. Cifra del Camino de Santiago. 140 millones de euros. ¿Qué es lo que pretende la Asociación Cultural del Camino del Santo Grial? Pues, primero, que las administraciones no nos agoten, porque es importante tener pulmón de trayectoria de trabajo para sembrar. Y segundo, es que por fin las administraciones, y hablo de las macro, despierten y vean la gran oportunidad que puede suponer posicionar España como el mejor país del mundo para caminar y hacer peregrinaciones cristianas. Eso es situar a España al mismo nivel casi que Tierra Santa. Y si tenéis curiosidad, observad las cifras que mueven las peregrinaciones en todas las religiones. Pero qué interesante es posicionar a España como el mejor país del mundo para caminar, más ahora que estamos hablando de los ODS y de la sostenibilidad. Entonces, hay cierto tipo de cosas que no se acaban porque sí, sino que dejan huella. Entonces, una de esas huellas son los libros que están detrás de mí, que prácticamente todos están escritos, excepto este en Zaragoza, los demás están escritos en Valencia y por canónigos. Y lo que están contando en pocas palabras es la tradición oral cristiana de esa sagrada reliquia que sale desde Jerusalén, llega a Roma, se instala en lo que sería el antiguo Reino de Aragón, Zaragoza, y por la antigua carretera de lo que sería hoy la autopista Udeza, más o menos, llega hasta Valencia. Seguimos. ¿Qué nos encontramos? Pues que hasta el siglo XXI el camino del Santo Grial duerme el sueño de los justos y la administración de todos los españoles pues solo apoya el camino de Santiago. Así es que desde la sociedad civil se inicia una nueva demanda para no caer en el olvido. Todo este trabajo que se había hecho después de una guerra civil, es muy difícil después de una guerra civil levantar el ánimo de un país, buscar un atractivo, retomar ese relato, sacar a la gente a la calle. Bueno, pues todo eso lo había hecho con mucho cariño y mucho amor el Arzobispado de Valencia, pero como hemos visto, la mano la gana el Arzobispado de Santiago. ¿Y qué hacemos? Pues bueno, el 21 de octubre del 2001 hay un personaje ingente, súper trabajador, imaginativo, que se llama Carlos Recio, que empieza a hablar ya hacia finales de 1999 de oye, podíamos retomar este camino que se había hecho en los años 50 y sacarlo adelante. Y las ideas se tienen siempre que canalizar hacia realidades. Y lo primero que se hace es se habla con la Cofradía del Santo Cáliz, que en ese momento el vicepresidente era Rafael Carbonell, su presidente Ignacio Carrao, estas personas ya están fallecidas las dos, y el tercero que está aquí en esta fotografía maravilloso es Paco Bento, un caballista magnífico, que fue el presidente de esta asociación creada por el Institut d'Estudis Valencians, por
la Cofradía del Santo Cáliz, que ya tenían todos sus estatutos y sus atribuciones, la Real Cofradía del Santo Cáliz de la Nobleza Valenciana, los Caballeros de San Juan de la Peña y, como no podía ser otro, con don José Lalana, la empresa turística de carácter administrativo que gestionaba San Juan de la Peña en Aragón. Tienen todos un hito, y ese hito se llama Asociación Cultural El Camino del Santo Grial. Y la Asociación Cultural, fijaros, elige el 18 de marzo, víspera de San Josep, para hacer su primera acta institucional. O sea, además de Santo Grial, Valencians y Fallers. Y a partir de ahí, pues se pone en marcha toda una serie de movimientos, pues, para hacer que este primer folleto, que empieza con la colaboración de la Cofradía del Santo Cáliz, la Hermandad, la Gestora Turística del Monasterio San Juan de la Peña, la Real Hermandad del Santo Cáliz, el Cuerpo de la Nobleza Valenciana y el Instituto de Estudios Valencians, se une un montón de gente para que dé a luz esto que veis arriba, San Juan de la Peña, Valencia, el Camino del Santo Grial. Y efectivamente, así es. Llega un momento en que se empiezan a hacer cosas, se institucionaliza lo que sería la asociación, y entre ellas lo primero que se hace es, en Manises, siempre uniendo sinergias. ¿Qué hay en Manises? Muy bien, cerámica, veo que estáis bien aleccionados por vuestros profesores. Pues con cálices de cerámica para unir relato, igual que hemos unido el relato de la sede del Santo Grial ahora con María, pues para unir el relato de lo que se hace en Valencia al ser més valencians que ningú, pues en el 2002 se hace una auditoría de lo que sería el Trazado del Camino a caballo, porque lo que estaba dando en ese momento, en el 2002, dinero en el Camino del Santo, en el Camino de Santiago, eran sobre todo las cabalgatas. Las cabalgatas es cuando tú vas de camino a un sitio, pero decides hacerlo a caballo, y entonces tienes una empresa que o bien te cede un caballo o bien te cede a alguien que te vaya errando y cuidando tu propio caballo. Entonces, ese negocio era el que se estaba propiciando sobre todo en la parte de la Jacetania, que es la parte donde estuvo el Santo Grial durante muchísimos siglos, y el modelo de negocio que se quería extrapolar hasta Valencia, y con caballos se hace una primera y una segunda peregrinación. Esta segunda peregrinación es del 2004 y de nuevo en la foto pues aparece gente que desgraciadamente pues ya ha faltado. Pero esa es la ilusión que tenemos todos: trabajar, auditar, abrir puertas, trabajar. Y este camino se lleva haciendo sin ningún tipo no sé cómo explicarlo. Aquí no nos mueve nada que no sea remover conciencias y abrir puertas para que otros puedan desarrollar trabajo y se cree empleo. Esta siempre ha sido una de las motivaciones de la Asociación Cultural Camino del Santo Grial: generar empleo, inversiones y consolidar el trazado. Para consolidar el trazado, pues ya en su día se editaron 2 libritos, en el 2002, que luego algunos fueron reeditados en el 2004. Este escrito, que fue el primer peregrino que hizo el Camino del Santo Cáliz, el Camino del Santo Grial, y este por Carlos Recio, que no lo hizo andando, pero también como ideólogo pues tenía claras que había que dotar al camino de cierta literatura para que otros pudieran inspirarse en estos libros y seguir desarrollando el camino. En el 2005 encontramos nada más y nada menos que a José Planillo. Me encanta sacar esta foto porque además de que está guapetón, es que está abrazando a un peregrino que viene desde Burgos a hacer el Camino del Santo Grial. Pensar que en este momento, Santiago de Compostela tiene detrás de sí una media de casi 500 millones de euros puestos del erario público para ponerlo en valor. Camino del Santo Grial. ¿Sabéis cuántos? 0. ¿Y quién sostiene el Camino del Santo Grial? La Asociación Cultural El Camino del Santo Grial, que acompaña, monitoriza, quiere, cuida, protege a esos peregrinos que poquito a poco van haciendo el camino. ¿Os dais cuenta la importancia de la sociedad civil frente a las propuestas de desarrollo? Si la Asociación Cultural Camino del Santo Grial
no hubiera existido, estas huellas no estarían aquí. ¿Qué aparece aquí? Pues aparece nuestra presidenta, Carolina de Funes, junto al vicepresidente del momento, Enrique Senén, y junto a la doctora Victoria San Agustín. Victoria San Agustín en el 2014 se reúne con la Junta Directiva de la Asociación Cultural Camino del Santo Grial. Yo en ese momento no era la presidenta, de hecho en ese momento era aspirante a doctorando, porque resulta que hay unos proyectos europeos que se canalizan a través de las universidades y ella tiene la oportunidad de presentar a un grupo de universidades un proyecto que no tiene desarrollado en absoluto, pero que le gustaría encontrar lo que se llaman partners. Carolina de Funes se pone en contacto con ella y entonces cierran el presentar el Camino del Santo Grial, auspiciados por el maestro ecuestre Fernando Avilés, que es quien ha preparado esa primera cabalgata y quien ha secundado, en este caso Carolina de Funes, que ha estado en esas dos cabalgatas, el Camino del Santo Grial, y conoce que el trazado ecuestre se puede realizar sin ningún tipo de problema. Entonces se presenta el trazado ecuestre del Camino del Santo Grial y en Aragón tienen la suerte loca de poder señalizar un GR maravilloso de la ruta del Santo Grial que va por la zona de la Jacetania a todas esas capillitas y lugares y monasterios y espacios emblemáticos que la historia que narra esa aventura o ese periplo del Santo Cáliz en época sarracena, que tenía que ser itinerante, pues queda fijada en la ruta del Santo Grial y está perfectamente señalizada, pues Yebra de Basa y un montón de sitios. Si alguno quiere hacer la ruta del Santo Grial a caballo, puede encontrar perfectamente empresas que las desarrollan en la zona de la Jacetania. Y de aquí se establece una unión de sinergias porque Victoria San Agustín también en Valencia busca, como no podía ser de otra manera, al Arzobispado de Valencia y al Turismo Comunidad Valenciana para comunicarles que están desarrollando este proyecto con la base del trabajo realizado por la Asociación Cultural Camino del Santo Grial. Yo salgo como doctoranda, presento Capilla del Santo Cáliz, destino de peregrinos, y me pongo súper contenta porque veo que la academia tiene mogollón de interés en poner este relato pues, en comunicación de esos foros que parecían dormidos o solamente volcados hacia el Camino de Santiago. Es muy interesante porque en esta ponencia lo que yo explico es algo que ha tenido trasvase de conocimiento. Cuando yo hago mi trabajo en el 2014-2015, esta zona de aquí, estas zonas de aquí se utilizaban como almacén. Entonces yo lo que le propongo a don Jaime Sancho es retirar alguna serie de elementos que no pegaban mucho, la verdad, historiográficamente hablando, y utilizarlos como escaparates para futuras exposiciones o como una entradilla a lo que pudiera ser el espacio sagrado de la Capilla del Santo Cáliz y sobre todo en año jubilar, pues que sea un input más de información y que no esté solamente pues, el típico folletito que se pone. Y la verdad es que estoy contenta porque hubo transferencia de conocimiento y se ha hecho así. Esta foto es súper importante. Victoria San Agustín, don Jaime, custodio celador del Santo Cáliz, el antiguo, el arzobispo cardenal de Valencia, don Antonio Cañizares, ahora es Enrique ahora se me ha ido, don Enrique, iba a decir Buenafuente, pero no es. Luego me saldrá el nombre. Francesco Lomer, Benavent, exacto, gracias. Así que Enrique Benavent, Francesco Lomer, don Francesco Lomer, que es el secretario autonómico de Turismo, y Juan Cantada, que en ese momento yo lo conozco conozco a Juan porque tiene una trayectoria en temas de marketing y de usos de redes sociales que para su momento era realmente bueno y tenía un puesto de relevancia
cuando llega digamos, el proyecto Holy Grail a Turismo Comunidad Valenciana. Y se empieza a desarrollar desde el 2015 pues hasta la fecha. Yo digo que esa foto seguro la hizo don Enrique Senén, que es el presidente que una vez acaba el Holy Grail sigue con el proyecto. Aquí no lo veis porque, bueno, pues el dispositivo no da de sí. Pero aquí pone que hay una cuota de la Asociación Cultural de fecha 7 de octubre del 2020 a nombre de don Enrique Senén. Entonces, nos dejó en el 2020 un hombre que creyó hasta el final de sus días en el proyecto. Una de sus últimas conversaciones conmigo fue que señalicen, Ana, que se lo llevo pidiendo al francés desde el 2016. Pues bueno, yo creo que el día que se señalice todo el camino, igual me dejo la presidencia porque ese testigo emocional pues ya lo he cumplido, que siga trabajando otro. Pero sí, a fecha de hoy, pasados casi 7 años, la administración todavía no ha señalizado el camino. Aquí estamos recogiendo de Turismo Comunidad Valenciana el diploma que dan sobre el código ético. Nos apuntamos a todo lo que hace el Turismo Comunidad Valenciana. De hecho, hemos entregado planes territoriales desde el 2017. Incluso a Fina Domene, que era la persona que estaba antes, le entregamos prácticamente todo el desarrollo teórico de lo que podía ser planes de actuaciones, ideas. Jesús y yo hemos trabajado hasta incluso con temas de esculturas para que el camino tenga una visión cultural. Todo lo que es dentro de nuestras actividades y actuaciones, pues nos hemos tirado como locos, hasta el punto de presentar un consorcio europeo, donde aquí tenéis en primera persona a don Bartolomé Fuentes, que es el experto con el que se apoya nuestro excelentísimo presidente Ximo Puig a la hora de gerenciar este tipo de proyectos, porque bueno, antes de ayer me mandó un WhatsApp y ya nos ha abierto de nuevo otra vía para poder presentar proyectos y sobre todo no para nosotros, sino para municipios y para otras personas, como vais a poder comprobar ahora. Regalamos el tren estratégico integral, el Camino del Santo Grial, al Ayuntamiento de Valencia. Lo presentamos también aquí, no sale, pero la persona que está portada es don Francesc Colomé. Presentamos en Aragón este mismo plan y hemos tenido la suerte de que en Aragón se han aprobado 2 millones de euros para el municipio de La Sotonera y 2 millones de euros para el municipio de Alventosa. Por lo cual, gracias a la Asociación Cultural Camino del Santo Grial, gracias a nuestro trabajo, ya podemos contar con 4 millones de inversión para un proyecto que esperemos que con el tiempo pues alcance una quinta parte de todo el dineral que se invierte, y muy a gusto, en el Camino de Santiago. ¿Por qué? Pues porque queremos que todos vosotros, los que estáis aquí, tengáis una oportunidad de futuro y una fuente que pueda ser tan interesante para Compostela, pues como lo ha sido Santiago, pues en este caso el Camino del Santo Grial para Valencia. ¿Alguien sabe quién es esta mujer? Bueno, pues es la ministra de Turismo, Reyes Maroto. La ministra de Turismo nos conoció a Jesús y a mí en el 2020, cuando le pedimos audiencia para contarle que en Aragón nuestro trabajo había producido 4 millones de euros. Y desde entonces hemos tenido una relación súper estrecha. Imaginaros con qué cariño está cogiendo 2 elementos. El Camino del Santo Grial internacional, que está llamado a ser itinerario cultural europeo, que es lo que estamos trabajando en este momento en la asociación, y el Santo Cáliz de la Catedral de Valencia. Esta imagen lo dice todo. Es una ministra que ha apostado por este camino, por Aragón,
no sé si lo veis detrás, en Aragón, y que es muy reconfortante para las personas que trabajamos y regalamos nuestro trabajo para que otros puedan tener inversiones y que otros puedan trabajar dignamente y dar de comer a sus familias. Es muy gratificante ver cómo cuando nos encontramos en foros internacionales donde hay tantísima gente, nos paran, nos piden los símbolos, hacemos networking, que se llama ahora, y seguimos en la brecha. Por eso se explicaba al principio que la cultura de mover los brazos, copiar ideas y hacerse las suyas, o la cultura de no soy agradecido porque tú me debes lo que es tuyo y te lo voy a quitar, esa cultura no os va a llevar nunca a ningún sitio. A que os señalen, a que os den la espalda y a que cuando os deis la vuelta, las personas normales y con derecho a hablar porque trabajan, pues sientan un poco de vergüenza. Y lo más triste que pueda haber es que alguien se avergüence de vosotros. Vosotros sois únicos, sois estudiantes, sois trabajadores, sois luz, creéroslo, sed vuestra mejor versión. Y cuando encontréis a gente de poder que sea capaz de miraros a los ojos y daros las gracias por ese trabajo y esa siembra que hacéis en nombre de MECO. Pues sí, cumplimos 20 años. 20 años de trabajo, de ilusión, de ganas. Y no vamos a parar hasta que Valencia sea el centro que merece ser en todo el Mediterráneo occidental. Somos la tercera ciudad jubilar más importante de todo el planeta. Después de Jerusalén, 3 veces santa por nuestros hermanos mayores, los hebreos, nuestros hermanos pequeños, los musulmanes, y nosotros, los cristianos. Tenemos un Kos Kiddush, una copa de bendición, un santo grial, un santo cáliz, que significa nada más y nada menos que un mensaje de amor universal. ¿Por qué si Valencia no exporta naranjas, por qué no puedes exportar amor? ¿Por qué no puedes exportar valores? ¿Por qué cada uno de vosotros no puede decidir ser una vez en su vida su mejor versión y hacer un poquito del camino del santo grial y empaparse de lo que significa conectarse con el amor hacia uno mismo y hacia la humanidad? Pues este es el camino del santo grial, un camino llamado a ser itinerario cultural europeo, un camino que abarca desde Jerusalén, Roma, Nápoles, el norte de Huesca, que es apasionante, que según nuestro querido Javier Sierra es la zona más mágica de España. Tenemos un camino que es como la vida misma, que cuando pasas por Zaragoza y te coges el viento recio, te acuerdas de los malos momentos que han pasado en tu vida, pero sigues adelante. Preguntárselo a Carolina o preguntárselo a Paco Beto cuando hacían esos caminos a caballo, o al último peregrino que ha venido, que está haciendo la travesía hasta Jerusalén. Pues sí, el camino este es nuestro camino. Y como bien ha dicho María, es un camino que no está desangelado, que tiene su literatura, su ciencia, su doctorado, y que ahora se va a ver también arropado por otro doctorado que desde la Universidad de Valencia se va a hacer. Y dentro de mucho vamos a ser muchos los que empujemos este camino para que la Administración nos bendiga cada año jubilar. Muy importante. En España no existe ley de mecenazgo. Luego, si el gobierno no declara interés cultural, las empresas no se desgravan. El último interés cultural que tuvo el Valle del Líbano recogió 17 millones de euros de empresas privadas que promocionaron y publicitaron el camino. ¿Os imagináis 17 millones de euros a repartir entre una fuerza laboral de la comunidad valenciana? Pues bueno, si la Administración cada vez que es año jubilar, que es cada 5 años, a perpetuidad, cada 5 años nos cae una lotería de Nadal, desde el año 2015. 2015, 2020, 2025, el siguiente año jubilar sería después del 2025, ¿cuál sería? 2030, muy bien. ¿El siguiente cuál sería? 35, exacto. Pues cada 5 años tenemos la suerte de que si el gobierno quiere, apruebe una ley para que la empresa privada pueda invertir en nuestro
querido camino del Santo Grial. Yo creo que desde la asociación más no podemos hacer, pero menos tampoco. Así es que voy a pedir que quienes de vosotros queráis pasar a la historia y contar los hijos de vuestros hijos. Mis padres estuvieron en el camino y abrieron. Mis padres pudieron colaborar con esa asociación para que ahora estas inversiones estén aquí en nuestra ciudad. Lo he comentado con alguna de las profesoras. Invito a todos los alumnos que queráis a hacer las prácticas conmigo en la asociación, que desde luego os enseñaré lo que pueda, pero sobre todo os enseñaré a algo que es fundamental, que es a ser personas. Muchas gracias.